A principios del 40, Balenciaga le puso a mi abuelo encima de la mesa 400.000 pesetas de entonces. Le dijo, toma, este dinero os vais a Madrid. Pon un almacén, una tienda de tejidos. Mira, en España, ahora terminada la guerra, las fábricas textiles están destruidas, no existen. Muchas señoras cosen, aparte de las modistas. Hay mucha afición las mujeres en casa a coser y señoras que se compran su tela y que se hacen un vestido, que se hacen una blusa, pero no tienen tejidos. Si montáis un local, una tienda con tejidos, os forráis. Y la moda no existía, en aquella época no existía. Se habían quedado atrasadas. Pero claro, por culpa de nuestra guerra civil, porque se quedó España cortada de Europa completamente. Y ahí monta una tienda en la que, bueno, una nave en la que vienen 2 camiones de París llenos de tejidos, de todos los tejidos que le mandaba Cristóbal, que él los seleccionaba en París de fabricantes que a él le proveían, claro, sedas naturales, encajes, brocados, cosas que en España no se conocían. De todas las telas, a los grandes modistas de Madrid les mandábamos el muestrario de todo lo nuevo que nos llegaba, porque claro, eran nuestros grandes clientes todos. Lo que se apreciaba en España era, digamos, todo el entorno del mundo de Balenciaga, que eran Pertegaz, Elio Berhanger y que yo sepa nadie más. La señora de Samaranch me presentó a Pertegaz. Si él no probaba, tenían una premier, que es simpaticísima, pero él entraba, te saludaba y se iba. O sea, nunca hubo un feeling entre él y yo. Posteriormente conocí a Elio. Me recibió la condesa de Montargo, muy amable, muy cariñosa, muy bien, pero ella también. No probaba él, probaba la premier. Con lo cual no tenías un contacto como yo tenía con María Antonia, que era un contacto de amistad, ¿sabes? María Antonia iba a París a los desfiles de Valentino y ella tenía un permiso, ahora yo no se lo puedo explicar, pero ella pagaba los patrones de Valentino, que eran carísimos. El gran prestigio de María Antonia es que conocía a las clientas perfectamente y si te aconsejaba un traje, ese traje era. De la participación de los grandes modistas en los proyectos cinematográficos, yo hice hace muchísimos años, casi en los inicios míos, una película con Elio Berhanger en la que su ayudante era Pedro Moreno. Era su ayudante, digo, en aquella época. Hoy en día Pedro Moreno es una de las primeras figuras en España. Mi trabajo era dibujante, era ayudante de Elio Berhanger. Yo tomaba un apunte de la idea que él me había contado y luego después sobre ese apunte yo sacaba como 200 variantes. Si esa idea era apropiada y pasaba la tela, de ahí pasábamos a la prueba en maniquí, en vivo, en horas, delante de un espejo. Yo tenía una libreta en la que iba apuntando todas las historias que iban ocurriendo en la prueba. Lo tenía que apuntar absolutamente todo y luego esa nota se pasaba a los talleres para hacer las rectificaciones que también había que explicar, lógicamente. Pongo la tienda en el 62. Y pongo la casa de costura en el 72, justo 10 años después. Y te cuento cómo lo monté, como conocía de las grandes casas, los conocía a todos, empezando por Balenciaga, pues yo hice una selección de 7 personas. Me busqué 7 señoras que eran 7 oficiales fantásticas. Alicia, que trabajaba en Pertegaz, Lolita, que bordaba de maravilla, porque Pedro Rodríguez hacía ropa preciosa, pero lo que tuvo fama era por los bordados. O sea, el diseñador creador depende del taller. O sea, el taller es el que tiene que acertar o no la idea del diseñador creador. Si el taller no responde, la idea no funciona. Por ejemplo, había una cosa muy curiosa, claro, digamos que los cortadores o las cortadoras eran la gente más buscada, más disputada y que era como los jugadores de fútbol ahora mismo. O sea, yo recuerdo que cuando estaba con Elio hubo una gran disputa por una cortadora que se la llevó un peletero, que era una cortadora esencial y que estuvo a punto de cerrar el negocio porque la cortadora se fue con un peletero. Mi madre tenía una amistad que trabajaba en una casa de modas que había en la calle Mayor en el 66 o 60 y la dijo que yo quería coser y entonces pues ahí me metí yo con 15 años o 16. Pero claro, la señora se dio cuenta de que yo ya sabía coser y entonces pues me fue subiendo hasta que me puso 2 o 3 niñas a mi alrededor. Y yo cortaba. Y estaba la oficiala, la primera oficiala y la aprendiz. Había 3 por cada grupo.
y éramos lo menos 5 oficiales, porque tenía mucho trabajo. Había pantaloneras, había botoneras, había chalequeras, había gente que era toda una serie de oficios que se dedicaban a hacer todo ese tipo de cosas en privado, en sus casas, que luego lo llevaban a los sitios donde se lo encargaban. A mi madre y a mi abuela eran las camiseras. Nos enfocaban como que éramos los hijos de... Claro, los hijos de las camiseras. Claro. Es que trabajaban en cuestión particular, gente que iba, tomaban medidas y, o sea, ahí mi madre les tomaba las medidas. Íbamos apuntando y luego, pues, unos querían puños dobles, puños sencillos. Y luego había, aparte eran los cortadores que teníamos que ir a recoger almacenes Encina. Y nosotros nos traíamos el producto ya cortado, solamente era para nosotros fabricar las camisas. Mi padre era mecánico electricista y entonces era el que arreglaba las máquinas de todo el taller. A mí se me daba bien el tema ese, me gustaba, y entonces lo que yo hacía era arreglar las máquinas de mi casa. Aparte de entregar camisas, aparte de coser también, porque sabía coser, porque podía hacerlo, porque sabía arreglar las máquinas. Cuello con ballenas, la trabilla, el canesú, y a veces era doble canesú porque iba por aquí y por aquí, después toda la pechera, la espalda, las mangas con la trabilla de aquí, y luego el puño, claro, a veces era doble o sencillo, porque el doble lo ponían luego con los gemelos, que había gemelos, pues era el puño doble, y poco más, era todo así. Yo tenía una costurera y cosía de maravilla. Y ella me hacía todo, lo de los niños me lo hacía todo. Lo mismo te hacía las fundas, yo hago muchas fundas de los zapatos, con los retales de tela. Lo mismo eso, que es facilísimo, hasta hacerte una chaqueta, era buenísimo. Todas las señoras, todas, tenían sus costureras. Ahora eso no existe, pero entonces había muchas señoras que cosían en casa y sobre todo, por ejemplo, todas las que trabajaban en un taller de modas tenían acceso a las toales, a los patrones, lógicamente. Entonces ellas podían fusilar, claro, no llevabas la etiqueta, pero tenía el patrón. Entonces una oficiala de Balenciaga en su casa podía reproducir y copiar un modelo que ella estaba haciendo en Balenciaga. Nos mandaban con mi tía para que nos educara, porque como no tenía hijos, pues nos íbamos allí a aprender bien a coser, y era una modista de alta costura. De hecho, las clientas le traían siempre los Vogues y las revistas francesas, etiquetaba sus prendas y ponía Modas Cruz, y las clientas que tenía eran todas de alto standing. Pues mira, nos íbamos a las casas de modas, a Emanuel, que era entonces Asunción Bastida, y Helio Berhanger. Íbamos a los desfiles, pero no es como ahora que te salen 20 niñas andando todas igual, no. Ahí cada uno tenía una modelo. Salía con el vestido y nosotros copiábamos. Y empecé con la moda porque mi mujer tenía una agencia de modelos y ella llevaba las modelos de la moda del sol. Y entonces me fui a Castellana Hilton y hice el desfile. La primera cosa de moda fue el desfile de la moda del sol. Era una habitación un poquito más grande que esta, con la pasarela, y había 30, 40 personas de espectadores. O sea, no había masas como después. O sea, el público no estaba acostumbrado a ver desfiles. Yo me ponía muy mona también, ¿sabes? Y yo iba pues con una invitada, ya está. No, nunca. Además siempre en primera fila. Y nos dábamos así para que nos fijásemos en el modelo. Y sacábamos todo lo que podíamos. Haciendo las fotos de desfile, hice amistad con Mari Carmen Abreu. Yo digo, oye, ¿por qué no hacemos unas fotos de moda contigo? Dice, bueno, ¿dónde trabajas? En Pedro Rodríguez. Digo, bueno, vamos a ver. Hablé con Pedro Rodríguez y digo, ¿puedo hacer fotos con él? Muy bien. Entonces empecé a hacer fotos de moda en la calle Alcalá, desde la plaza de Cibeles a Neptuno. Era así, porque entonces no se estilaba esto de hacer fotos de moda. No sé, por lo menos en España nadie hace fotos de modas, porque no se vendían. El mérito, la verdad, que el mérito no era mío, era de las modelos, porque Mari Carmen Abreu posaba, que era una cosa maravillosa. Había una alemana, se llama Regina, era una modelo fantástica, era única. Bueno, hacía los desfiles de todo el mundo, porque todo el mundo la quería, era una maravilla de mujer. Cuando hablamos de moda, solemos tener tendencia a considerar que la moda es la de la alta costura, y eso no es la moda. La gente que va a la moda es una minoría. Es decir,
El que en los años 50 va de los años 50 es una minoría, los demás van de los 40 y de los 30, porque es la ropa que tienes, ¿sabes? Es decir, lo que es difícil luego retratar es la realidad si es una historia que no va sobre la moda, es decir, si es una historia sobre una época, tienes que retratar todos los ambientes, tienes que retratar, y ahí los figurinistas tienen que trabajar mucho para saber que tú no puedes fabricar todo el vestuario o que todo el vestuario sea de los años 60, porque no sería real. Una diversión de la gente de los barrios era venir al centro de Madrid a ver escaparates. El lujo entonces era, no voy a hablar de Loewe, que era ya como una cosa inasumible, ¿no? Era el mundo de Sepu, era el mundo de Saldos Arias, era el mundo de Galerías Preciados, era el mundo de Almacenes Capitol, de toda una serie de almacenes de ropa hecha, ¿no? Cuando nuestras sastrerías tuvieron origen, no se había inventado el cine y la televisión, eran sastrerías de teatro y de ópera y de revista. El concepto era diferente, primero los volúmenes. Es decir, en teatro, por mucho, una ópera que es quizá el espectáculo más grande que se puede hacer, pues puede tener 200 trajes máximo. 200 trajes en el cine es ridículo. Es decir, en la época de Broston, por ejemplo, en la película Cromwell se fabricaron 15.000. Yo, cuando hice en su momento Gladiator, hicimos 9.000. ¿Sabes? Es decir, entonces, claro, eso es lo que cambia realmente el concepto de la sastrería. Elio empieza a tener muchísimo éxito con empresas americanas, de Bowie Teller, de Raymond Marcus, de toda esta gente que vienen, y sobre todo los periodistas y fotógrafos, que vienen prácticamente de todas las temporadas a hacer fotografías y a hacer entrevistas. Y es curioso porque hay un momento en que eso deja de pasar. Cuando eso deja de pasar es el primer síntoma de alarma, porque no es solamente aquí, es de todas partes, pero aquí antes. Entonces, cuando ese entorno, cuando Balenciaga se retira, entonces ese entorno, digamos que deja de funcionar, y deja de funcionar también el interés de todos los americanos por ese entorno, y eso empieza a decaer. En esa época empieza ya el prêt-à-porter, ya el masivo. Con la llegada del prêt-à-porter, pues claro, no había competencia con los precios que podías traer de confección, de ropa hecha. En los años 60 un traje se puede costar en torno a las de 6 a 8.000 pesetas. Los precios eran completamente diferentes. Lo que se hacía en París, lo que se hacía en otros sitios, he visto montones de reportajes, y era 10.000 veces más, porque había 10.000 veces más medios. Aquí los medios siempre eran, no diré que precarios, pero sí diría que justitos. Vamos, yo no conozco a ningún diseñador español que se haya hecho millonario con su trabajo. Pero claro, te traían una blusa, que a lo mejor aquella blusa, con una gasa que no era de pura seda natural, pero era de una imitación. Pero el efecto de la blusa era muy bonita. Y a lo mejor esa blusa se la podías vender a la señora, imagínate, por 1.500. Y claro, si la blusa estaba hecha por 1.500, yo no podía poner la gasa, hacer los plisados, pagar las oficiales que hicieran las vainicas, probarle a la señora, que era una labor como muy deprisa, pon día y medio 2 mujeres haciendo la blusa. No se la podías hacer con tela, con todo, por 1.500 pesetas, era imposible. Entonces, claro, no había competencia. Fue el cambio, la entrada del prêt-à-porter en España. Hoy en día la alta costura, pero ¿quién va a la alta costura, hija? ¿Qué sueldo tienes que tener? ¿Y qué entrada tienes que tener para hacerte un traje de alta costura? No sé, no, imposible, no, imposible.